It will always be, in God we trust. We will never change that. You know, there's a movement to change it. It will not happen. We won't let that happen. Can you imagine a movement to change that? Robert, you're not happy about that when you hear that. Look at him. He's getting angrier and angrier. El brutal colapso de un imperio, una guerra comercial, narcisismo y el fin del sueño americano. Cuenta regresiva para el colapso, pánico en la Casa Blanca. Estamos presenciando el desmoronamiento de un imperio, una guerra comercial, traiciones internacionales y un líder bajo la lupa. No te despegues de este video y prepárate para un viaje a las entrañas del poder, donde cada decisión podría ser el último clavo en el ataúd del sueño americano. Mientras Trump juega al golf, el país se desmorona. Sus aliados se alían con sus enemigos. Expertos lanzan alarmantes diagnósticos mientras el caos reina en la nación. ¿Es este el fin de la hegemonía americana? Descubre la impactante verdad detrás de la guerra comercial y la puñalada por la espalda de Canadá. Una guerra comercial devastadora, aliados traicionados y un líder bajo la lupa. La Casa Blanca en estado de shock mientras el legado de Trump se desmorona. Es el fin de una era. Prepárense para un viaje al corazón de la tormenta política que sacude a Estados Unidos. Momentos de alta tensión y decisiones controvertidas parecen definir un periodo reciente en la política estadounidense. La Casa Blanca entró en modo de crisis convocando ruedas de prensa de emergencias. El detonante, una aplicación de Donald Trump que encendió las alarmas y las reacciones a una decisión audaz de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Con un sagaz análisis desglosaremos en este video una serie de eventos que pintan un panorama complejo y para muchos preocupante, desde enfrentamientos con instituciones académicas hasta las profundas secuelas de una guerra comercial fallida, pasando por análisis psicológicos de liderazgo y cambios inesperados en el panorama político. Quédense con nosotros mientras exploramos las múltiples facetas de esta noticia. Harvard, la guerra comercial y derrumbe económico. Todo comenzó a intensificarse con la Universidad de Harvard. La institución rechazó firmemente la demanda de Trump de eliminar sus políticas de diversidad estudiantil. Esto a pesar de la amenaza explícita de recortar la asombrosa cifra de $2.2 mil millones en fondos federales. La respuesta de Trump no se hizo esperar, un ataque directo en redes sociales, echando más leña a un debate nacional ya encendido. Pero esto no era la única tormenta. La tan publicitada guerra comercial con China comenzaba a mostrar sus catastróficas consecuencias. Analistas la califican como un fracaso catastrófico. Los agricultores estadounidenses quedaron en crisis, el déficit nacional aumentó en $8 billones y el gobierno se vio obligado a implementar 28 mil millones en subsidios de emergencia solo para mantener a flote las zonas rurales. Una medida desesperada para contener el daño. Y mientras Estados Unidos lidiaba con las consecuencias, China vio la oportunidad. Contraatacó cancelando miles de millones en pedidos estadounidenses y crucialmente cortando el acceso a minerales de tierras raras, vitales para la industria tecnológica estadounidense. China incluso se burló públicamente de un Estados Unidos atrapado en su propia trampa. El resultado, una economía estadounidense en picada. Las tasas de interés se dispararon, la industria de viajes se desplomó y los efectos se sintieron de costa a costa. Un dominio económico que parecía no tener fin. Legislación versus ego, el legado de Trump bajo el microscopio psicológico. Las estadísticas más condenatorias de todas. Donald Trump ostenta el récord de firmar la menor cantidad de leyes que cualquier presidente en los últimos 70 años. En lugar de legislación, confió en órdenes ejecutivas, gobernando, como algunos argumentan, por decreto más que como un CEO que como un presidente tradicional. Esta forma de gobernar y la personalidad detrás de ella ha sido objeto de análisis intensos. George Conway, un experimentado abogado republicano y crítico acérrimo, no se anda con rodeos. Él diagnostica a Trump como un narcisista maligno.
Conway argumenta que los rasgos principales son el narcisismo patológico extremo. Compara las tácticas y la retórica de Trump con las de figuras totalitarias como Hitler y Stalin, afirmando que Trump cumple todos los requisitos del paquete de inicio de la psicosis totalitaria. Aunque suena extremo, Conway insiste en que no es una exageración, sino casi un informe clínico. Trump, según esta visión, estaba más ocupado estampando su nombre en edificios y tweets que en gobernar. Conway acuñó el término psicopatocracia para describir una administración dirigida por psicópatas con fines psicopáticos, no regida por la Constitución o valores democráticos, sino por ególatras cuya única ideología era la destrucción. Conway describe a Trump como un hombre sin empatía, sin conciencia, donde solo él importa. Rechaza la idea de que Trump juegue a un ajedrez político complejo. Lo ve como una actuación improvisada y caótica, centrada en su ego. En este escenario, la lealtad a Trump era el único boleto de entrada, el desacuerdo, una sentencia de muerte. Esto explicaría, según Conway, por qué tantos altos funcionarios terminaron abandonando la administración. Él mismo decidió no trabajar en la administración tras observar lo que llamó el espectáculo en torno a las investigaciones de Rusia y el despido del director del FBI, James Comey. Para Conway, esa fue la señal de que no se trataba de gobernar, sino de mantener los índices de audiencia. La conclusión de Conway es sombría. Trump no fue deshecho por el sistema. Él deshizo el sistema. Y lo más aterrador, afirma, es que muchos lo sabían y guardaron silencio, llevando a los estadounidenses a una caída libre hacia un vacío moral. Prioridades en contraste: economía precaria versus egolatría presidencial. La percepción pública también mostraba signos de desgaste. El índice de aprobación de Donald Trump se desplomó, acercándose al 30%. Un ejemplo llamativo ocurrió en el Festival de Música de Coachella. 38,000 personas abucharon colectivamente cuando Bernie Sanders, simpatizante, mencionó el nombre de Trump. Esto contrastaba con eventos como la UFC, donde quizás los abucheos eran menores, pero la escala del rechazo en un lugar como Coachella, usualmente apolítico, fue notable. ¿Y qué hacía Trump mientras su nombre era abucheado y la economía mostraba signos preocupantes? Trump jugaba al golf y construía una estatua dorada de sí mismo. Sí, han oído bien. Mientras la economía enfrentaba serios problemas, comparables por algunos a la crisis de 2008, Trump dedicaba tiempo a tomarse selfies junto a una esfinge dorada. Una imagen que muchos encontraron desconcertante. ¿Un intento de buscar la inmortalidad a través del oro o simplemente una afinidad por el metal precioso? Mientras la estatua se mantenía firme, su índice de aprobación seguía cayendo. La confianza en su capacidad para manejar la economía se erosionaba. Los estadounidenses estaban más preocupados por la economía que durante la crisis financiera de 2008. Sin embargo, la Casa Blanca respondía destacando su gran salud basada en sus victorias en torneos de golf, una métrica inusual para la aptitud presidencial. Esta aparente desconexión se reflejaba también en la política económica, específicamente en los aranceles. Un día se anunciaba que no habría aranceles para smartphones y portátiles, dando un respiro a las empresas. Al día siguiente, marcha atrás. Los aranceles seguían vigentes. Una inconsistencia que, según los expertos, dejaba a las empresas en una situación de incertidumbre total, comparada con estar en medio de un terremoto. Una política económica tan confusa como un manual de IKEA que claramente necesitaba una reevaluación urgente. Repercusiones internacionales y la estrategia canadiense. En medio de este caos interno, la posición internacional de Estados Unidos también enfrentaba desafíos. El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, señaló algo preocupante. Mientras Estados Unidos parecía dar vueltas en círculos, Rusia y China estaban fortaleciendo constantemente sus posiciones internacionales. Summers lo llamó una victoria inesperada para las naciones rivales. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaban las decisiones estadounidenses beneficiando accidentalmente a sus rivales? ¿Disfrutaba Putin secretamente de estos movimientos?
Esta tensión se manifestó claramente en la relación con uno de sus aliados más cercanos, Canadá. El primer ministro canadiense, en una decisión notable, evitó Washington en su primer viaje diplomático, eligiendo en su lugar París y Londres. La razón principal, las intensas tensiones por las políticas arancelarias de Trump. Los aranceles al acero y al aluminio canadiense habían golpeado durante las exportaciones de Canadá, reduciéndolas en más del 10% en 2024. Para una economía tan dependiente del comercio con Estados Unidos, esto fue un shock. La respuesta de Canadá no fue la sumisión. El gobierno de Carney optó por diversificar, expandiendo relaciones con Europa y Asia para reducir la dependencia de Estados Unidos y buscar nuevas oportunidades. Una jugada estratégica en medio de una guerra comercial sin fin a la vista. Macron en París recibió esta apertura con entusiasmo, proponiendo colaboraciones en defensa y tecnología por valor de $15.000 millones. La tensión escaló aún más con el programa de cazas F-35. Canadá expresó serias preocupaciones sobre un posible software de interruptor de seguridad estadounidense que podría desactivar los aviones en emergencias, quitándole a Canadá el control sobre una inversión multimillonaria. La posible cancelación del programa por parte de Canadá amenazaba con crear ondas expansivas en la OTAN, disminuyendo la influencia militar de Estados Unidos y empujando a otros aliados a buscar alternativas europeas. A esto se suma la disputa por la soberanía del Ártico. Con el deshielo acelerado por el cambio climático, la región se convierte en un nuevo campo de batalla por recursos que se estiman podrían contener el 30% de las reservas mundiales de petróleo y gas sin explotar para el año 2050. Ottawa se muestra cautelosa y se opone a acciones que infrinjan sus intereses nacionales. Todos estos factores colocaron las relaciones de defensa entre Canadá y Estados Unidos en una encrucijada, con el potencial de remodelar la estructura de la OTAN y debilitar el liderazgo estadounidense dentro de la alianza. La crítica feroz a los aranceles y el impacto humano. La política arancelaria de Trump no solo tensó las relaciones internacionales, sino que provocó una fuerte crítica interna, incluso de figuras inesperadas. Jim Cramer, conocido analista financiero y no precisamente un fanático del libre comercio, inicialmente vio la estrategia arancelaria como una oportunidad para que Estados Unidos respondiera a abusos comerciales. Cramer esperaba una respuesta coordinada, aranceles recíprocos justos, pero lo que vio lo dejó atónito y sintiéndose, en sus propias palabras, como un tonto. Criticó las cifras y los cálculos detrás de los aranceles como ridículos, comparando los gráficos justificativos con ecuaciones matemáticas sin sentido. Para Cramer, estos no eran aranceles de represalia, sino aranceles autodestructivos. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El mercado de valores perdió casi $2 billones en valor en pocos días. La inflación se disparó, los bienes se encarecieron y los trabajadores perdieron sus empleos. Trump pensó que limpiaría la economía, pero según críticos como Cramer, la estaba destruyendo. Decisiones apresuradas e infundadas que perjudicaron directamente al pueblo estadounidense. Precios al alza sin aumento de ingresos. Cramer lamentó que Trump no entendiera realmente el mecanismo arancelario recíproco, perdiendo una gran oportunidad de corregir injusticias comerciales pasadas que, según él, habían eliminado empleos en pueblos pequeños, como el de su propio padre. Lo más sorprendente, observan los analistas financieros, es que Trump seguía defendiendo obstinadamente su estrategia, mientras otros países parecían beneficiarse o simplemente observar el caos. Y mientras los inversores luchaban por salvar el mercado y millones de estadounidenses lidiaban con precios crecientes, Trump, una vez más, estaba jugando al golf. El resultado final, según esta perspectiva, nadie gana, todos pierden. Se critica un trato con el diablo, algo histórico, donde se sacrificaron empleos manufactureros estadounidenses con buenas pensiones a cambio de bienes baratos, dejando atrás a comunidades enteras, algo que ni republicanos ni demócratas abordaron adecuadamente. Y el impacto no fue solo local. Las guerras comerciales desestabilizaron las cadenas de suministros globales, aumentaron los costos, redujeron la eficiencia productiva y aumentaron la inestabilidad financiera mundial.
ralentizando el crecimiento económico global. La prueba de fuego, Florida y Wisconsin y las grietas en la base de Trump. Finalmente, el análisis se centra en posibles fisuras en el apoyo a Trump y el movimiento MAGA, incluso en bastiones que antes parecían seguros. Florida y Wisconsin, dos estados clave, ahora muestran señales de alerta roja para el movimiento. En el 6º distrito congresional de Florida, un área que Trump ganó por más de 30 puntos, las encuestas internas de Trump mostraban a Josh Will, un profesor de matemáticas sin experiencia política, liderando sobre el candidato pro-MAGA Randy Fine. Mientras Fine parecía ausente de la campaña, Will estaba conectado con los votantes, escuchando sus preocupaciones sobre precios de alimentos y atención médica. Incluso un respaldo personal de Trump a Fine no parecía detener el cambio. En Wisconsin, la elección para la Corte Suprema atrajo atención nacional. Brad Schmiel, un conservador alineado con MAGA que negó los resultados de 2020 y se vistió como Trump, recibió un respaldo público de Trump desde la Casa Blanca, una acción potencialmente controvertida. Sin embargo, las encuestas mostraban a la demócrata Susan Crawford liderando por 7 puntos. Crawford, conocida por su postura firme contra el crimen y defensa de derechos personales, ganaba terreno rápidamente, mostrando un cambio dramático en la confianza de los votantes. Más allá de las contiendas políticas, emergen voces de aquellos que se sienten olvidados o perjudicados por el sistema actual. Cheryl, una ex enfermera y veterana de la Guerra del Golfo, compartió una historia emotiva sobre cómo su pensión militar fue reducida a su cuenta bancaria accedida sin su permiso. Ella atribuye esto a un sistema influenciado por grupos cercanos a Elon Musk y al movimiento MAGA, preguntándose cuán severamente se ven afectados los veteranos. La historia de Cheryl no es aislada, refleja un sentimiento de abandono entre quienes sirvieron a la nación. Si un veterano no puede obtener sus derechos básicos, ¿qué queda para el ciudadano común? Los números en Florida y Wisconsin, junto con testimonios como el de Cheryl, sugieren un cambio más profundo que meras tácticas políticas. Los votantes enfrentan desafíos reales en economía, salud y bienestar social. Ya no esperan solo eslóganes, necesitan acciones reales. Florida y Wisconsin se convierten así en pruebas cruciales del cambio en el corazón de Estados Unidos. Si incluso los bastiones más fuertes comienzan a agrietarse, la pregunta es, ¿qué viene después? Más allá de los titulares y las estadísticas, hay vidas reales en juego. Familias afectadas por la crisis económica, aliados que buscan refugio en otros brazos y ciudadanos que claman por ser escuchados. Este no es solo un análisis del pasado reciente, sino una llamada urgente al presente. Las grietas en la base de apoyo, las tensiones internacionales y la sombra de un liderazgo cuestionado nos dejan con una pregunta escalofriante. ¿Estamos al borde de un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos o presenciamos el principio del fin de una era? Solo el tiempo y las decisiones que se tomen hoy nos darán la respuesta. Desde las tensiones con Harvard y las desastrosas consecuencias de la guerra comercial hasta profundos análisis sobre el estilo del liderazgo y sus implicaciones psicológicas, hemos visto cómo las políticas internas afectaron las relaciones internacionales, generando críticas incluso de aliados cercanos como Canadá y de analistas financieros que alguna vez apoyaron las medidas. Y finalmente, posibles señales de cambio en el electorado, reflejadas en contiendas claves y en las voces de ciudadanos que se sienten abandonados. El análisis presentado hoy, basado en las fuentes confiables, pinta un cuadro de inestabilidad económica, de tensiones políticas y críticas severas al liderazgo y un posible reajuste en el panorama político estadounidense. Las consecuencias de estas acciones y decisiones siguen desarrollándose. Hemos explorado las profundas fisuras que amenazan con resquebrajar los cimientos de la superpotencia. Desde la guerra comercial hasta la crisis de liderazgo, el panorama es, en el mejor de los casos, turbulento. La imagen que emerge de este análisis es la de un país en una encrucijada crítica. Las decisiones de ayer han sembrado las semillas de la incertidumbre de hoy. Y mientras el mundo observa, una pregunta que resuena con fuerza es:
¿Podrá Estados Unidos levantarse de las cenizas de esta crisis o se verá consumido por las llamas de su propia creación? El futuro, más que nunca, pende de un hilo. El futuro está en juego y la información es tu mejor arma. No te quedes al margen, comparte este video, deja tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para mantenerte siempre un paso adelante y no perderte ni un solo detalle de este y otros análisis de relevancia mundial.